Usa el código RAPPYARLEQUIN y obtén 1,000 pesos en crédito para tus envíos en Rappi. Disfruta el video. Advertencia. Este video puede contener imágenes que pueden herir la sensibilidad de algunas personas. El material audiovisual aquí presentado ha sido única y exclusivamente con fines de ilustración y entretenimiento. Si este es visto o escuchado por algún menor de edad, se sugiere que lo haga en compañía de algún adulto. Se recomienda discreción. Se recomienda discreción. Se recomienda discreción. Lord of Arden. Colección de terror de mayo. Versión retro. No tengas prisa. Se acercaba el cumpleaños del abuelo Emilio, y sus familiares le estaban preparando una fiesta sorpresa. Solo faltaba un par de detalles en los que se necesitaba la colaboración de la abuela. Sin embargo, no pudo encontrarla cuando la llamaron, por lo que dejaron un mensaje en la contestadora. Horas más tarde, Juan vio que un taxi llegaba hasta la puerta de su casa y de ahí bajaron los abuelos. Sabiendo el tema a tratar, rápido el chiquillo fue por el viejecito para entretenerlo en su habitación mientras los demás hablaban sobre su fiesta. El pobre anciano lucía muy cansado y apesadumbrado. Hacía esfuerzos para sonreír ante todas las gracias de Juanito, pero no pronunciaba ni una sola palabra. Pasando un rato, el niño se dio cuenta del semblante tan triste que su abuelo tenía. Hasta parecía que las lágrimas estaban atrapadas en sus ojos. Quiso abrazarlo para consolarlo. Sin embargo, el hombre levantó su bastón, apuntando hacia el chico para que éste no se acercara más. Esa actitud era muy extraña. El abuelo jamás se había negado a un abrazo, por lo que el niño comenzó a interrogarlo. Mucho era lo que hablaba, poca la respuesta que obtenía. El anciano seguía cabizbajo, casi llorando, y entre sollozos lo único que pudo decir al respecto de tal rechazo fue: no tengas prisa, ya lo sabrás. En ese instante la madre del niño lo llama desde la planta baja. El chiquillo atendió al llamado solo para recibir la triste noticia de que el abuelo había fallecido. Algo que es difícil de creer, ya que él estaba en su cuarto. Solo pasaron unos segundos desde que lo vio por última vez. Sin decir nada, subió rápido las escaleras de su abuelo. Solo pudo ver una traslúcida silueta que, tras un saludo de marinero, desapareció en uno de los muros de la casa. La muerte les jugó una mala broma. Juan Pablo Martínez y Eliseo Ramírez eran dos amigos inseparables que continuamente estaban en los antros de moda en busca de encontrar diversión. Ese día era 1 de noviembre, unos días en donde se le da culto a la muerte en la Ciudad de México y en todas las ciudades del país. El salir a divertirse se consideraba una falta de respeto para los difuntos. Ellos hicieron caso omiso a los reclamos de los familiares. Salieron al sitio de moda en busca de lo que todo joven de su edad busca, y es conocer a las mejores mujeres del lugar. Como
Como era de esperarse, el lugar en ese día memorable parecía un desierto, pero al parecer la suerte de ellos cambió radicalmente cuando en la entrada vieron llegar a un par de damas que insistentemente los miraban, como invitándolos a hablar. Juan Pablo era el más aventado de los dos. Corrió a su encuentro presentándose con las bellas chicas. Ellas se dejaron mimar y estuvieron parte de la noche bailando sin parar. Ellos se veían sorprendidos. Nunca antes dos mujeres tan bellas como ellas, que parecían modelos de pasarela de las grandes revistas de moda, y se habían fijado en ellos. Pero si eso fuera poco, ellas los invitaron a seguir la fiesta en su hogar, una casa antigua que estaba en una de las colonias más conocidas de la capital. Fue el mejor de sus días, y después de unas horas ellos se despidieron de las lindas mujeres que acababan de conocer, pero de las cuales nunca se hubiesen querido separar, quedando de verse al día siguiente. Al llegar a la mansión donde horas antes habían pasado uno de los mejores días de sus vidas, la casa ya no parecía lo mismo. Se veía destrozada por fuera. Era imposible que no hubiesen notado el deterioro del lugar, o quizá era demasiada la atención que les dieron a las damas, que el lugar pasó desapercibido y no lo tomaron en cuenta. Pero lo que sí no se explicaban eran las cadenas ya oxidadas por el tiempo que tenía el lugar. Tocaron y gritaron a sus amadas para que los dejaran entrar. Fue así como varios vecinos salieron por todo el alboroto que estaban causando los jóvenes en busca de que salieran de la casa. Cuando se dieron cuenta, a palabras de los vecinos, que ese lugar tenía muchísimas décadas de estar abandonado, y tan solo se sabía que las hijas de un acaudalado hombre de negocios se habían encontrado muertas debido al escape de la tubería de gas, con lo que el padre de ellas, hundido en la tristeza, abandonó el lugar. Pasó mucho tiempo y nadie nunca, en muchos años, pisó ese lugar. No se supo nada del padre de las chicas, de esa lamentable tragedia. Desde ese día, los amigos cambiaron radicalmente y fueron a pedirle perdón a la iglesia. Habían faltado el respeto al Día de los Muertos, y ellos, por mucho tiempo, dejaron de salir como habitualmente lo hacían. Por siempre se preguntaron si ese día, que fue de los más felices de sus días, lo habían pasado al lado de personas muertas. Hasta que uno de ellos buscó en la red la historia del lugar, viendo que 20 años atrás, las dos damas que conocieron en el antro eran las que habían muerto en el mencionado lugar. Todo quedó claro para ellos. La muerte les había jugado una mala broma, una historia de terror que ellos dos nunca olvidarán. La casa embrujada. Matías estaba muy orgulloso del rumbo que estaba tomando su vida. Había empezado comprando una pequeña casa para repararla y después venderla al mejor precio. Tras unos años de realizar esta práctica de forma continua, se encontraba comercializando mansiones. Ahí estaba parado frente a lo que creía su mayor logro, un hermoso caserón de antigua fachada. Estaba esperando por su cliente. Mientras admiraba los hermosos ventanales y observó algo moverse en el interior. Tomó su celular para llamar a las autoridades, pero vio entonces salir un par de pájaros por un hueco debajo de la ventana. De inmediato subió hasta el segundo piso para hacerse cargo él mismo del desperfecto antes de que llegara su cliente, pues quería que todo estuviera perfecto para cerrar el trato al momento. Al abrir la puerta de la habitación en cuestión, sintió un viento frío que lo hizo titirar, pero de igual manera lo relacionó con el agujero en la pared. Al avanzar un par de pasos más,
notó que el hoyo no cruzaba hasta el interior, solo se encontraba por fuera y el viento era demasiado violento para provenir de alguna filtración. Quiso entonces salir, pero se llevó el gran susto, pues la puerta se cerró súbitamente, casi en sus narices. El golpe fue tan fuerte que no pudo abrirla. Tras varios intentos empezó a agitarse porque sentía en su espalda un gran escalofrío, y mucho más intenso fue al escuchar que alguien se quejaba dentro de la habitación. No sabía si voltear o tirar la puerta, pero ninguna de esas opciones valió cuando escuchó hundirse la madera tras él y una voz cavernosa pronunció su nombre. Se le fue toda la fuerza del cuerpo y cayó al suelo tan diluido como si no tuviese un solo hueso en el cuerpo, como si fuese tan solo un pedazo de gelatina temblando, igual que ella. Por suerte su vista estaba demasiado borrosa para apreciar a detalle la horrible figura que se erguía ante él. En un intento desesperado por escapar por aquella cosa que los echaba, se tiró por la ventana. Al volver en sí, con el rostro ensangrentado miró hacia la ventana y aquello aún estaba ahí. Matías dejó entonces escapar sus sueños. Supo que aquella casa ya estaba habitada y no tenía la sangre fría de exponer a alguna buena persona a la misma experiencia que él acababa de tener. Retiró el letrero y cerró muy bien las puertas detrás de él y se marchó para nunca volver. El viejo ermitaño. Eso de trabajar para el Estado ya no me estaba gustando. Nos enviaron a las comunidades aledañas para levantar un censo y tuvimos que caminar entre los árboles para llegar hasta la casa de un viejo ermitaño, que era el único que faltaba. Por fortuna no estaba muy internado en la arboleda, ya que no me interesaba mucho adentrarme en el bosque de las ánimas. Ni siquiera reuní valor para preguntar sobre el origen del nombre. En unos minutos llegamos a una cochambrosa casa llena de inmundicia y pestes desconocidas. Luego apareció un viejecito andrajoso y sucio. Los pies parecían más bien pezuñas a falta de calzado y agitaba una rama en su único brazo amenazando con matarnos. Joana, mi compañera, me clavó tan fuerte las uñas que acabé gritando. El viejo se nos vino encima, con más ímpetu, balbuceando mil cosas y causando náusea con su asqueroso aliento. Por fortuna, no miraba muy bien, así que los palos fueron para un par de árboles cercanos. Después de desquitar su coraje, nos dijo que siguiéramos hasta su jacal, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, mejor lo interrogamos afuera, con la debida distancia. Al terminar todas las preguntas nos informó que aún había un habitante más en el poblado, y era nuestra obligación incluirlo en los datos. Entre otras cosas nos dijo que se trataba de un habitante eventual, que solo venía cada 10 años, y que estábamos de suerte porque se encontraba ahí. Nos dio indicaciones para llegar, pero luego soltó tremenda historia que lo dimos por loco. Según su relato, el supuesto morador del espeso bosque era un ser interestelar que venía a la Tierra para alimentarse y reproducirse. Agredió también advertencias: no debíamos movernos bruscamente o hablar alto porque podríamos asustarle, causando que nos partiera en dos con sus enormes garras y succionar nuestras entrañas con las múltiples mangueras colgando de su boca. Patrañas, dije molesto por tal pérdida de tiempo y preparándonos para marcharnos.
¿Qué no me crees, muchacho?, le funfuñó el viejo agitando su rama. Él es mi padre, agregó con una voz retumbante que movió los árboles cercanos. Luego dejó salir de su boca esas largas mangueras succionadoras para que no tuviéramos duda de lo que él decía. El pozo de los deseos. Restaban menos de un mes para que se cumpliera el plazo de entregar su manuscrito, y él ni siquiera lo había empezado. Pasaba por uno de esos famosos bloqueos del escritor. Tratando de evitar distracciones, se enclaustró en una humilde cabaña en medio del bosque, donde pasaba horas divagando, junto a un pequeño pozo al que hizo su amigo, esperando que éste le concediera el deseo de escribir un libro entero en menos de una semana. Cuando el pozo le respondió, lo hizo con una tímida voz de niña y propuso ayudarlo a cambio de 10 gotas de sangre. No había tiempo para desperdiciar una oportunidad así. El hombre aceptó el precio sin dudarlo. De inmediato hizo cortadas en sus dedos para dejar caer la sangre que le pedía el pozo. Tras cada una de ellas, parecía que el túnel cobraba vida. Las paredes se movían al ritmo de sus cálidas exhalaciones, dejando escapar suspiros de alivio y éxtasis. También la tierra rugía, como si descansara debajo de ella una enorme bestia. Tras la última gota, una deforme criatura envuelta en fuego emergió del pozo y se fue sobre el escritor. 10 gotas de sangre solo le dieron fuerza para salir del hoyo. Necesitaba el resto del hombre para alimentarse. En ese momento el manuscrito dejó de importar. Luchaba con uñas y dientes para defenderse de los ataques del debilitado demonio que había liberado de las profundidades, pero todo resultaba inútil. Su cuerpo estaba también envuelto en llamas. La carne le chillaba mientras se retorcía en el suelo. Los anteriores habitantes de la cabaña conocían el mal que moraba en aquel agujero, pero necesitaban el agua, así que decidieron no sellarlo. Simplemente tenían mucho cuidado al acercarse. No imaginaron que al marcharse de allí vendría un tipo loco que hablaba con los pozos y les pidiera deseos. La historia es bastante buena para un libro. Lástima que el escritor terminara devorado y sus restos calcinados a la orilla del pozo, que solo cumplió el deseo de una buena cena para aquel monstruo. Historia del primer amor. Todas las noches, él esperaba junto a su ventana para verla pasar, sin falta exactamente a las 10:23 de la noche. Ella doblaba en la esquina, vestida con su uniforme escolar verde, sin importar que fuera fin de semana. Llevaba siempre gruesas mallas y largas mangas a pesar del calor. Apenas podía verse una parte de su rostro entre aquella larga y oscura cabellera que caía hasta la cintura. Para él, todo transcurría en cámara lenta. Solo tenía unos segundos para admirarla antes de que ella se perdiera nuevamente en la siguiente esquina. Aquellos cabellos más oscuros que la noche se tornaban luminosos y plateados al reflejar la luz de la luna y se mecían, aparentando vida propia
con el más leve viento. Era en esos momentos que podía apreciar su blanco y terso rostro que la mayoría del tiempo estaba escondido. Sus pasos eran tan ligeros que ni siquiera se escuchaba el chocar de los pies contra el suelo. El chico estaba totalmente enamorado, aunque no supiera ni su nombre, pero se había decidido a cambiar las cosas. Así que salió por la ventana para ir tras ella, preguntarle su nombre, acompañarla a casa, pedir su teléfono, cualquier cosa que lo acercara más a ella. Cuando él dobló la esquina, ella estaba en medio del parque, donde estaba un grupo de vagos, mientras ella seguía caminando tímidamente. Al llegar a la zona más oscura y boscosa, la jovencita se quitó el cabello del rostro, dejando ver una enorme sonrisa que embrujó al joven, el cual permaneció inmóvil, viendo cómo ella hundía sus largos y afilados colmillos en cada uno de los hombres. Los levantaba por el aire como si fuesen simples hojas de papel, desgarrándole la piel para disfrutar de su sangre. La enorme cabellera servía para cubrir un par de pequeñas y negras alas que se agitaban velozmente al ritmo de cada una de sus mordidas. Viéndola en todo su esplendor, el joven no pudo hacer otra cosa que enamorarse más de ella. El color de la sangre en sus labios solo lo invitaban a besarla. El revolotear de sus alas solo le anunciaban que debería abrazarla con fuerza antes de que ella se fuera volando. Solo quería tenerla entre sus brazos, aunque para ella el chico no fuera más que un postre después de tan suculenta cena. La sonrisa de Cristina. La noche se tornaba sombría. La escasa iluminación de las calles era absorbida por la oscuridad, llenando todo de penumbras, que solo se acompañaban por el sonido de la lluvia golpeando el asfalto. Las personas se habían guardado en sus casas. Solo quedaban aquellos que caminaban por necesidad. Entre ellos Romina, una chica de humilde procedencia, que no ajustó ese día para el transporte que la llevaría de la universidad a su casa. Era algo común para ella. Muchas veces había recorrido ese camino en las mismas condiciones, pero eso no evitaba que se crispara un poco los nervios. A pesar de que el frío obligaba a todos a esconder su rostro bajo sombreros, bufandas o abrigos, causando cierta desconfianza al cruzarse unos con otros, Romina estaba consciente de que lucía igual de sospechosa que ellos, y se movía con cautela para no causar un susto a alguien. A pocas calles de su casa, sintió alivio. Ya estaba en sus terrenos y eso le daba seguridad. Sin embargo, al doblar la esquina, distinguió una oscura silueta caminando por la misma acera en dirección a ella. Conforme ambos avanzaban, le inquietaba un poco no poder distinguir sus ropas, ni el sonido de sus pisadas. Era tan solo una sombra que hacía tintinear las luces por donde pasaba. Con un poco de precaución, Romina se fue a la otra acera, apresurando el paso, volteando para todos lados, y la sombra no estaba más. No estaba más en la lejanía. Se había posado frente a ella, sujetándola con fuerza del cuello, robándole la vida y arrastrándola a lo más profundo del sufrimiento eterno. Al mismo tiempo, Cristina, su amiga de toda la vida,
estaba sentada en medio de un pergamino dibujado con sangre. Le pedía al maligno que se llevara a Romina y la mantuviera cautiva en el infierno, pues sentía mucha envidia de ella y no quería verla más en este mundo. Los días pasaron. Romina seguía desesperada ante la consternación de todos sus allegados, excepto Cristina, que ocultaba su sonrisa, pues estaba contenta de que sus ruegos fueron escuchados. Si te gustó, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Agrega a Cloud en las redes sociales, Facebook, Twitter y Google+. Si tienes algún relato, leyenda o algo que quieras compartir con Cloud, envíalo a contacto-cloud@cloudofarlequin.com. También visítanos en www.cloudofarlequin.com. Te invito a que visites más videos de Cloud y te esperamos en el próximo video.